versículo 13. Señor, te agradecemos de nuevo, Padre, por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros, y queremos pedirte que esta hora que vamos a estar meditando en tu palabra, tú nos ayudes, nos ayudes a escucharte, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra y sobre todo a confiar en ella, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a detenernos ahí tantito. Habiéndoles explicado Pedro la importancia de ser estables en la fe en Jesucristo y las grandes razones por las que Él nos ha dado esta bendición tan grande de la vida eterna, dice, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, dice el apóstol Pedro. Están sufriendo en este momento y la fe en la obra de Jesucristo es lo que va a traerles estabilidad en medio de estas pruebas. Y luego el versículo 13 continúa y dice, por lo tanto. Por tanto es una expresión que nos ayuda a traer a la mente lo que se acaba de decir para traducirlo, por así decirlo, manifestarlo de una manera práctica. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una frase que ya casi no escuchamos, pero es una exhortación del apóstol Pedro a decir, fájense bien los pantalones, por así decirlo. Acá en México, en Nuevo León, no, esta persona sí tiene los pantalones bien puestos. Y dice el apóstol Pedro, así suceda, pero en su mente, que estén vigorosos en lo que ahora han creído en el Señor Jesucristo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sobrios es una expresión que también acá en México o países latinos lo entendemos como algo, pues lo contrario a ser ebrios, ¿no? A una persona que está bajo las influencias del alcohol, es una persona ebria. ¿Y qué es lo que más sucede con una persona ebria? Le cede el control a sus instintos. Le cede el control a sus instintos y pierde el control de sí mismo porque está bajo el control del alcohol. Pero la palabra sobrios en la Biblia tiene un significado de control, de no desesperarse, de una tranquilidad de mente que no se deja llevar, en este caso por el alcohol ya no, sino que ya no se deja llevar por las circunstancias. Ya hace cosas que están basadas en la palabra de Dios y no en sus sentimientos, no en las circunstancias, sino que yo tomo las decisiones, dice el apóstol Pedro, ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios, contrólense a sí mismos. En otro lugar la escritura lo explica como dominio propio. Dice Pablo a Timoteo en su carta, le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, el Señor al creyente le ha dado o nos ha dado la fortaleza por medio de la palabra y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos la confianza de poder ser sobrios en nuestro entendimiento, basándonos en la verdad de Dios y no en lo voluble de las circunstancias o en lo voluble de nuestros sentimientos. Y dice, ¿de qué manera vamos a ser sobrios? Esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí podemos traer a la mente dos manifestaciones del Señor Jesús. Una
Me acuerdo mucho de Juan capítulo 14. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, les dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, yo le amaré, dice, y me manifestaré a él, dice el Señor Jesús. Y esa es una promesa del Señor Jesús, de que se quiere manifestar Él en las personas que le confían su vida. Dios, el Señor Jesús es como si estuviera diciendo, si ustedes confían en mí y si ustedes atienden mis instrucciones en cualquier circunstancia que ustedes pasen, yo voy a manifestarme a ustedes. Yo voy a darles a ustedes cosas que no conocen o cosas que les van a ayudar en medio de esas circunstancias. Y la manifestación a la que yo creo que se refiere Pedro aquí, dice, esperad por completo la gracia que se os traerá. Una puede ser esa, que el Señor va a fortalecer con gracia. La gracia es el deseo y el poder inmerecido que Dios nos da a través de Jesucristo. Esa es la gracia, es el deseo y el poder inmerecido que Dios nos da para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no está en nuestra capacidad y Dios nos da de su gracia. Entonces Pedro puede estar pidiéndole a los hermanos esto, que esperemos la gracia que se nos dará en medio de circunstancias difíciles. Y otra forma, otro aspecto al que se está proyectando Pedro en esta porción es a la gracia que se va a manifestar cuando Jesucristo venga. Cuando Él venga a esta tierra, cuando Él manifieste el poder de su reino sobre nosotros, y dice, esperen esto. En otro lugar, el apóstol Pablo dice que las aflicciones, dice, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, dice, los apóstoles constantemente nos están ayudando en la Escritura a poner nuestros ojos en el Señor Jesús y no en las circunstancias, a poner nuestros ojos en el Señor, en la esperanza que Él nos ha dado, en la gracia que Él nos da, y no en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere aquí el apóstol Pedro. Esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay, como hablábamos hace ratito, el pueblo de Israel pasó el Jordán y tenían una vida antes de pasar el Jordán, y ahora teniendo una vida después del Jordán en la tierra prometida, tenían otra vida completamente diferente. Así también nosotros. Dice en la Escritura que cuando todavía no confiábamos en el Señor Jesús, realmente es porque no conocíamos a Dios. Vivíamos en ignorancia. No conocíamos qué es lo que Dios quería para nosotros. No teníamos entendimiento de esto. Y Dios está ofreciendo en este momento todavía a cualquier persona que no ha confiado en el Señor Jesucristo totalmente, a dejar esa ignorancia. Dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y sucede mucho que en momentos difíciles, nuestros deseos de urgencia en la carne pudieran querer dominar, ¿no? El contexto de estos hermanos que estaban padeciendo en esta época donde les escribe Pedro, padecían mucha hambre, no tenían qué comer porque estaban perseguidos por todas partes y huían de un lado para otro y no tenían trabajo y no tenían dinero, pero el apóstol Pedro les dice, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Los deseos naturales de nuestra vida son el hambre, el descanso, las cosas que son naturales. Pero dice el apóstol, dice, no se conformen, tampoco se dejen llevar por medio
no se dejen llevar a través de estos instintos que ustedes tienen naturales. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa santos? Significa apartados, significa diferentes. No, también sucede mucho que en épocas de sufrimiento, de angustia o de prueba, la gente se comporta muy parecido. Todos llegan a comportarse muy parecido. Y lo estamos viendo ahorita en esta contingencia. Todos hacen compras de pánico. Todos hacen compras de comportamientos que el miedo les ayuda, les hace hacer, ¿no? Entonces, algo así es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Ustedes no. Ustedes como creyentes no se dejen llevar por estas cosas. Ustedes como creyentes, cuando estén en la prueba, no se dejen controlar por sus instintos, que antes, dice, ustedes se dejaban controlar por estos instintos porque no conocían a Dios, porque estaban en su ignorancia. Pero ahora, dice, ahora que conocen a Dios, ahora que tienen la esperanza de la vida eterna, si de verdad ya lo han creído, dice el apóstol Pedro, ustedes pórtense diferente, sean santos como Dios, compórtense como Dios. ¿Cómo es Dios? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, a dónde voy, la conducta que yo tenga como creyente en medio de la prueba, sea una conducta estable, una conducta que se parezca a Dios. Él es misericordioso, bueno, en la prueba yo voy a ser sobrio y voy a controlar mi mente y mis instintos para poder beneficiar a otros con misericordia como Dios, con servicio como Dios también sirve, con amor como Dios también ama. Sed también vosotros santos, diferentes en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro más adelante también. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice el apóstol Pedro, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, teman. y este sí es un sí condicionante, si es que invocan por Padre. Esto está hablando a los creyentes, a los que de verdad han conocido al Señor Jesucristo y dicen, sí, Dios es mi Padre, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Entonces dices, bueno, si ustedes invocan por Padre a Dios, entonces condúzcanse con temor. No se dejen llevar por las circunstancias, no se dejen llevar por sus instintos naturales, no se dejen llevar por lo que la gente haga, déjense llevar más bien por el carácter de Dios, el cual ya están conociendo. Es lo que dice aquí el apóstol Pedro, porque fueron rescatados ya de esa vana manera de vivir, de esa forma de vivir. Ya vivieron mucho en esa vida, ya vivieron apartados de Dios, ya vivieron ignorantes de Dios, ya vivieron haciendo las cosas como ustedes querían. Ahora, dice el apóstol Pedro, Dios los rescató de esa vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir, dice, la recibieron de sus padres, Adán y Eva. Todos venimos de Adán y Eva y esa naturaleza pecaminosa la heredamos generación tras generación tras generación hasta nuestros días.
nacemos con ese pecado del cual Cristo vino a ser el enviado de Dios para librarnos de ese pecado, de esa vana manera de vivir. Y es lo que dice, nos rescató, no por cosas corruptibles, no pagó un precio por nosotros como oro o como plata o 1,000 pesos o 100 millones de pesos, o cualquier moneda aquí terrenal. Dice, no usó ninguna riqueza para comprarnos terrenal. Él pagó con su sangre, como lo veíamos. Él dio su vida para comprarlos a ustedes por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a vosotros, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. O sea, era un plan que Dios había ideado desde antes de la fundación del mundo, el hecho de que nosotros pudiéramos ser salvados por la sangre de Cristo. Esto es para todo aquel que cree en el Señor. Como decía al principio, los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Los que entregan su vida a Cristo, los que ponen su fe y su confianza en el Señor. Estos son los elegidos de Dios. Dice ya, Dios había destinado a Jesucristo para salvarlos con su sangre. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en las autoridades gubernamentales del estado de Nuevo León o del país en el que viven. Para que su fe sea en esas autoridades. No dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios ha dado a las autoridades para proteger, para cuidar, pero más que nuestra confianza en ellos o en los hombres, nuestra fe, dice el apóstol Pedro, debe estar puesta en Dios primeramente, en el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que Él ya pagó nuestra redención, ya nos ha dado una esperanza, y esta es la esperanza que podemos tener en el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí para llevarnos esto de reflexión, que la Escritura aquí nos está enseñando la importancia de haber establecido una relación personal con Cristo en base a su obra en la cruz, la cual nos ayuda a tener una base de entendimiento, ya no en ignorancia, sino ahora mientras más vamos conociendo al Señor, mientras más vamos entendiendo su carácter, más podemos comportarnos de una manera diferente, santos como Él es santo, apartados del comportamiento del mundo, un comportamiento vano, una vana manera de vivir, la cual recibimos todos, pero ahora Cristo nos separa para vivir de una manera diferente, de una manera actuando en paz, actuando en amor, actuando en servicio, actuando en misericordia para con Dios, para con los hombres y para con el Señor. Dice, si invocamos por Padre, Él nos da la gracia para ser santos como Él es santo. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí